Bueno, pues buenas noches, tardes, días, la hora que estén viendo este taller. ¿Sí está pasando bien el audio? ¿Sí? Pues Todavía no empieza. empezaste tú como con 28 segundos antes. Y nomás No, son no 10 empecé. segundos de ¿Sí? apenas. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor hay un Son 10 segundos que tenemos de de delay. delay. Sí, normalmente la señal viene atrasada. A veces es más, ¿eh? A veces es más. Bueno, pues buenas tardes, noches o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Estamos en este taller aquí todos los miércoles, que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, niña? Vivir la palabra. Vivir la palabra, exactamente. Vivir la palabra. Espero que allá sí tengan su sonido. A ver, digan hola, hola, allá en el micrófono. Hola. Hola, sí, se oye. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a orar. Diana Marcela, ¿puedes orar? Por favor. Ok. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, porque nos instruye y nos anima. Y pues la ponemos en esta noche en tus manos para que sea tu voz hablando a nuestro corazón. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues empezamos esta nueva parte del estudio que se llama Ese hábito sorprendente que transforma la vida. Y las lecciones que vamos a ver es el versículo del milagro, cuando un sendero oscuro se ilumina, la parte número 3, victoria sobre la tentación, la 4, una manera sencilla de testificar y discipular a otros, y la última es oraciones contestadas. Hay una verdad central. Dice, vamos a apreciar por qué la memorización de la palabra es importante para el crecimiento cristiano y pondrá en práctica un procedimiento sencillo para memorizar las escrituras. El primer versículo es Filipenses 4:13, que todos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues ya se memorizaron el primer. Ya se lo aprendieron. Así que está muy fácil. Pero a ¿no? ver, acuérdense el numerito, ¿qué fue? 4:13. Filipenses 4:13. Hasta hace verso, Ese ya se hasta lo hace verso. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, así que no hay pierde, ¿no? Y hay otros versículos que vamos a memorizar también, que es Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Les cuesta trabajo memorizar? Hay gente que tiene muy buena memoria. Diana tiene muy buena memoria. Alonso tiene buena memoria. ¿Quién más? Sacó a su mamá, es lo bueno. ¿Tú qué tal eres para memorizar, Eli? ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes, chicos? Yo ni me acuerdo cómo me llamo. ¿No? Bueno. Tenemos unos alumnos así. La Daisy es buena para memorizar, ¿no? Bueno, para lo que conviene. Algunas cosas que forzosamente tengo que memorizar. Pues sí. Soy bien mala para memorizarme los números estos. En cuando hacíamos teatro, yo tengo muy mala memoria. Pero gracias a Dios que estaba Diana ahí, porque ella se aprendía su papel y el mío. Entonces le decía, ¿qué tengo que decir? I was the enabler. ¿Qué tengo que decir? Y me decía, esto y esto. Ay, bueno, ya salía yo. ¿Verdad? Pero cuando no trabajaba con ella, que era raro, siempre Si se le olvidaba, le daba una nos pista llamaban. así. ¿No se acuerda don Juan de algo? Sí. Que le daba así como una palabrita y ya se acordaba. Ya me acordaba. Pero luego ya después. Oh, sorpresa, un día un querido amigo que quiero mucho, Moisés Palacios fue, que le ganó en plena escena el mal del baño. Sí, Ya te ventaneé, Moisés, andas viendo. Y no, hombre, entonces yo dije, ¿dónde está? Porque entre él y yo era la escena, entonces yo tenía que hablar y responder, y yo no sé qué pasó, fue como un milagro, y yo solito me preguntaba y me respondía, decía yo las cosas, pero debe ser esto y esto y esto, pero el otro sí pasó, sí, y suceden cosas, ¿verdad?
Yo creo que porque todo mundo puede... ¿Qué? es que el director le dijo a uno, entre alguien, ¿quién se lo sabe? Dijo uno, yo, y entró y se quedó. Sí, sí. No se lo supo. Era Ramoncito, ¿no? Ramoncito. Otro que allá anda en la foto. Ah, Ramoncito. Dice Rick Lima que todo lo puedo en Cristo que le Filipenses fortalece 4:13. Fortalenses 4:13. Muy bien, mi querido Rick. Un abrazo. Hasta Veracruz, chico. El versículo del milagro dice: existe un hábito que encierra recursos insospechados y a la vez es tan sencillo que hasta un niño puede adoptarlo. ¿Los niños tienen buena memoria, ustedes que son maestras? Sí, ¿verdad? Todos se acuerdan. Algunos. Algunos otros no. Pero ¿será por distraídos? Pues tienen su memoria bien fresca. Sí, pero no todos. ¿No comen? No, algunos que no. Bueno. ¿No es que siempre decían de chiquito? No, pero se acuerdan de ciertas cosas. Por ejemplo, usted le dice, te voy a comprar un dulce mañana para que se le olvide. No se les olvida. Pero si usted le dice 2 más 2 son 4. Así era Alonso. Alonso le decías algo y te lo recordaba cada rato. Dice, parece tan elemental que la mayoría no lo practica. O sea, es cuestión de práctica. Satanás tiene éxito al ocultar de nuestra vista el poder transformador del mismo. Él sí tiene muy buena memoria, ¿eh? El chanclas. Eso debo decírselo. Se acuerda perfectamente lo que dijimos. Se acuerda perfectamente lo que hicimos. Y ahí es donde empieza a trabajar en nuestra mente, ¿no? Este hábito es la manera más rápida de relacionar las escrituras con la vida para producir un cambio. Además del tiempo diario con Dios, por medio de él se entra en una espiral de crecimiento espiritual. Permítame, dice el autor, presentarle este hábito contándole una experiencia. A ver, Diana, cuéntanos la experiencia. Yo. Ajá. Hace algunos años estaba en un retiro espiritual muy concurrido y Dawson Trotman, integrante del equipo evangelístico de Billy Graham, relató su experiencia personal. Corría el año de 1948. Perdón. Como los intocables. Sí. Corría el año de 1948. En China se había desatado la guerra civil. En menos de 2 años China caería bajo el control de los comunistas y morirían millones de personas. La señorita Jones, misionera en China, había terminado sus 4 años de licencia en los Estados Unidos y estaba lista para regresar al campo misionero. Trotman la acompañó hasta el barco y oró por ella antes de partir. 2 años más tarde, la señorita Jones se vio encarcelada. Todos los días pastores, misioneros y empresarios chinos eran llevados a la muerte. Wow. Los cristianos en todo el mundo oraron por la liberación de los misioneros que permanecían en China. Finalmente, todos los extranjeros fueron expulsados. La señorita Jones salió en uno de los primeros aviones. «La señorita Jones está aquí», gritó la secretaria de Trotman, abriendo la puerta de su oficina. «Acaba de llegar». Trotman se apresuró a recibir a su amiga, de aspecto débil. Mientras tomaban un té, escuchó su relato. «Sentí que debía detenerme un minuto de camino a casa para agradecerle», dijo la señorita Jones. «No hay nada que agradecerme a mí», dijo Trotman. «Oré por usted del mismo modo que lo hicieron muchos otros». Ella, profundamente emocionada, le susurró: «Lo que usted me dijo hace 4 años, antes de partir para China, me salvó la vida». «¿Qué fue lo que le dije?», preguntó Trotman. La señorita Jones le contó su horrorosa odisea. «Fui torturada por los comunistas, quienes nos animaban a quitarnos la vida. Muchos lo hicieron. Yo también pensé hacerlo, pero cada vez que estaba a punto de renunciar, lo que usted me dijo volvía a mi mente. Cuando terminó de orar, usted me dedicó un versículo de la Biblia. Lo memoricé mientras viajaba hacia China. Dios utilizó ese versículo de manera muy poderosa, protegiéndome del suicidio. Gracias, ese versículo me salvó». Cuando terminó, muchos corrimos hacia él. «Denos ese versículo», dijimos con urgencia. «¿Para qué quieren ese versículo?», inquirió él. ¿Qué versículo para aconsejar a alguien? ¿Qué versículo para aconsejar a alguien que está deprimido?», respondimos.
El orador guardó silencio por un momento y luego dijo, no voy a darles el versículo. ¿Por qué? Grité yo por sobre la multitud. Porque hay centenares de ellos. Él tenía razón. La Biblia contiene miles de versículos que pueden obrar como una droga milagrosa. Droga se refiere a medicina. Como una medicina milagrosa para traer nueva vida a una persona que está sufriendo. Su silencio nos llevó a reconsiderar el poder que tiene un versículo para cambiar nuestra vida si adoptamos un hábito durante nuestra vida. Ese hábito es la memorización de las Escrituras. ¿Cuál es ese hábito? La memorización de las Escrituras. Así es. Unido a la meditación. Trotman sabía que cualquier versículo puede ser un versículo milagroso cuando uno se tiene el corazón dispuesto para memorizarlo y vivirlo. 2, se siguen los estímulos de Dios para compartirlo con otros. Son dos puntos importantes, ¿no? Qué buena historia. Y yo no sé, hay momentos en los que alguien llega, pues así, o nos cruzamos por casualidad con esas personas y te cuentan sus broncas, te cuentan sus problemas y dices, pues, ¿qué le diré? Pues, ¿qué versículo me sé para poderlo animar? Y empezamos a revisar cuál no sabemos. A ver, no me lo sé completo, y no me sé el numerito, y tampoco. Sí, pero yo creo que es muy importante que, aunque tengamos muy mala memoria, que intentemos memorizar las Escrituras. Por ahí hay un texto que sacó Navegantes, justamente, que cuál es la mejor forma de memorizar las Escrituras. A ver si un día podemos hacer ese taller. Está muy bonito. Sí, memorización de las Escrituras se llama y está muy práctico. Pero sobre esa memorización que hemos ejercido, que hemos practicado, el Espíritu Santo está ahí presente normalmente. El Espíritu Santo está ahí para darnos la palabra correcta para esa persona. Pasa, porque pasa. Y yo creo que eso es importante. No se trata de ser una metralleta de versículos como ciertos testigos de Jehová que andan por ahí, de casa en casa. Pero sí es importante que intentemos al menos. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda del versículo esta mañana? Chan, 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 chan. No. Te los dejo de tarea, a ver cuál es. Sí. Ok, acabo de leer este párrafo. Sí, por favor, a ver, acaba de leer el párrafo. Dice, nada de lo que he hecho en 40 años de ministerio ha dado tantos resultados de una manera tan constante ni tan amplia, de acuerdo con el tiempo dedicado, como el hábito de memorizar los versículos. Esta semana quiero enseñarles... O más bien esta clase. Quiero enseñarles 5 razones por las cuales la memorización de las Escrituras ha resultado valiosa en mi vida. Quiero también enseñarle mi método de memorización y la semana próxima añadiremos la meditación. O sea, las siguientes lecciones es acerca de el valor de memorizar la Biblia. Ok. Aquí pues sí vamos a decir, no, pues yo soy muy malo para memorizar. Y pues sí, oye, pero ¿este no es tuyo? ¿Este no es tu libro? No, hay que machetearle. Sí, hay que esforzarse un poquito también, ¿no? Pero yo creo que sí es necesario esto. A ver, ¿algún comentario acerca de por qué debemos de memorizar las Escrituras? Fuerte para que los oigan allá todos, todo el mundo que los oiga. Pues para mí hay un texto que dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque se queda en el corazón. Ajá. ¿Dónde dices eso? En mi corazón he guardado tus dichos. No, hay un texto, pero no me puedo acordar pues de la cita. Yo no sé las citas. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti, ¿no? Pero ahí es donde también yo creo que a todos nos pasa mucho eso. Nos memorizamos la palabra, pero no dónde está. No el numerito. A veces cuando estamos no contendiendo, sino compartiendo con alguna persona, hay gente que es así bien radical y bien dice, a ver, dime dónde dice eso. Déjame consultar mi concordancia, yo ya te digo dónde está. Sí, a mí, bueno, ahora también uno se va haciendo flojo. Como ahora en el teléfono, yo me sé
versos, entonces lo puedo poner el pedazo que me sé y sale la cita. Ahora con el teléfono es muy fácil, pero la Pero realidad, antes, ¿y qué tal si un día no tenemos el teléfono? Y como te dicen, ahorita. sí, dice, ¿y en dónde? Hace poco estaba platicando con una persona, y que esta persona decía que, me gusta mucho la parte de la Biblia donde dice, y se echó una cantinflada medio rara. Y yo dije, Pues por ahí dice, ¿y en ayúdate que dónde? Dios te ayudará. Dije, ¿y en dónde dice eso? O sea, la verdad sí me quedé, no por ponerla a la persona en evidencia o algo, pero pues fue así como, yo dije, ¿pero en dónde dice eso? Pues ahí en algún lado, en Apocalipsis o en algún lado. Dije, úchala, pues para encontrarlo, ¿no? Uh-huh. Y además no estaba citada textualmente, entonces es muy difícil. Y si yo, siendo una persona cristiana, que pues puedo tener benevolencia de decir, bueno, pues no se sabe bien la cita o X, es difícil. Pero si pienso una persona inconversa, una persona que no cree en Dios, y tú le dices, pues por ahí, pues qué va, o sea, en la mente, ¿qué piensa esa persona? Tócate. Ni saben dónde. Uh-huh. O sea, es puro cuento. Sí. Y es la realidad, o sea, es lo que piensa cuando uno así como, pues por ahí, quién sabe dónde dirá. La gente que conversa dice, pues sí, pues también por ahí. Ya Fíjate, Rick Lehman nos hace aquí unos comentarios interesantes. Por ejemplo, nos dice que hay gente que tiene memoria selectiva, nada más se aprende lo que le conviene. Pues sí es cierto. Sí es cierto, y es a veces queremos como que brincarnos, ¿no? Ciertas partes de las escrituras. Dice Monita, Jesús lloró, el único que me he memorizado. A ver, ¿en dónde viene, Monita? ¿Cuál es la cita? A ver. Sí, Alma Gómez dice, hola. Al leer con constancia la Biblia se va grabando en nuestra memoria y el Espíritu Santo nos aconseja cuándo usarla, muy cierto. Después Rick Lima dice ahí, Juan 15, 7 al 17, bueno, nada más les voy a leer la primera parte. Dice, si permanecéis en mí, dice Juan, ¿no? ¿Qué quiere decir permanecer en él? O sea, permanecer en sus palabras, ¿sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Monita dice, ups. No se acuerda. No se sabe la cita. No se acuerda dónde está. Sí, no, pues yo tampoco me acuerdo, la verdad. Pero bueno, hay un pastor amigo de nosotros que vino aquí hace ya algunos años. Heriberto Hermosillo, él se los aprende. Tiene una memoria impresionante. Sí, ese es el... no, se los aprende de memoria. No. Es el cuñado de David, sí. Sí, exactamente. Sí, se los memoriza, tiene muy buena memoria. ¿Ah? Bueno. ¿Cuál es la razón número 1? ¿Sí? ¿La razón número 1 de qué? ¿De por qué no nos aprendemos las cosas? No, de por qué es beneficioso, creo. Okay. ¿De por qué es beneficioso memorizar la Biblia? Benéfico o beneficioso. Bueno, sí, es igual. La mayoría de nosotros nunca nos encontramos bajo la presión que soportó la señorita Jones. Es cierto. O sea, la razón número 1 es para enfrentarnos a las presiones. Uh-huh. Pero, pues por eso ella se lo memorizó también, por la presión que iba a tener que estar ahí en la celda, ¿no? Bueno, pero fíjate, dice, se lo memorizó en el camino, en el avión. Claro. Y cómo, sin saber que lo iba a tener que usar realmente tanto, ¿no? Uh-huh. Dice, sin embargo, en algún momento de su vida, tanto usted como sus seres queridos se enfrentarán a lo inesperado y al estrés. No, aquí no hay estrés, ¿verdad? En la escuela no hay estrés. En estas encrucijadas, en el restaurante tampoco, ¿verdad? ¿Tienen estrés? Allá en Cheesecake tampoco tiene estrés, ¿no? ¿Verdad? Sí, no. Las escrituras guardadas en su corazón serán como el médico en la sala de guardia que aplica los procedimientos adecuados en el momento crítico. Dawson Trotman nos desafió, o sea, el que contó la historia, ¿sí? ¿Qué habría sucedido si yo no hubiera tenido la flecha de la palabra de Dios en la aljaba de mi corazón, de manera que el Espíritu Santo pudiera colocarla en el arco de mis labios y enviarla a un corazón preparado? Para empezar hay que ver qué es aljaba. Aljaba es donde se guardan las flechas, ¿sí?
La Ahí bolsita. la bolsita, así como la que tiene Robin Hood, esa es la alcaba, ¿sí? Entonces, alguien que conoce está atravesando una crisis. Nada podrá ser de mayor beneficio que una palabra especial del admirable consejero. ¿Quién es el admirable consejero? Jesús, ¿sí? Admirable consejero, príncipe de paz, ¿sí? A ver, ¿cuál es ese versículo? Ahí se los dejo de tarea también. Lea en el margen, o sea, al ladito, Proverbios 15:23. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sí? A ver todos. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, la palabra a tiempo. ¿Habrá gente que utilice la palabra a destiempo? Imprudentemente. ¿La palabra en general o la palabra de Dios? La palabra de Dios. No, la palabra en general todo el tiempo. A veces somos muy imprudentes. Sí, también hay gente que agarra ahí la Biblia para pelearse. Sí, o saca los versos de contexto. Saca los versículos de contexto. O para demostrar que, ay, miren. Miren cuánto sé. Entonces, yo hace mucho traté de entender lo que era un fanático. Sí, porque nos dicen, ay, es que es bien fanático. Y un fanático, después, pensando un poco, un fanático es alguien que dice lo correcto en el tiempo no indicado, tal vez. Sí, y me quedé con esa definición. Y es cierto, hay gente que es como cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere, es difícil encontrar las palabras que puedan sanar el corazón de esa persona. Es más bien imposible. Sí, es imposible, no hay palabras, ¿no? Y digo, y hay gentes que pues se sienten súper espirituales y empiezan a recitar toda la Biblia y lo que menos quiere esa gente es que le recites la palabra de Dios, sino quiere pues algo que sane su corazón, ¿no? Yo conozco una persona que un día llegamos a un lugar y estaba pues ya el señor moribundo y le dice, ¿cómo está? O sea, a veces diciendo cosas que no. No, pero a veces pues sí la regamos, ¿no? Una vez que alguien dijo, muchos días de esto. Muchos días yo la he usado mal. ¿A quién no ha usado mal la palabra así de mala onda o algo? Yo luego le digo a Alonso, levántate tú que tú que duermes. Hay un versículo. Digo, levántate tú que duermes porque así despacio vendrá tu desgracia, dice la Biblia. Ah. Digo, así es que párate. Se duerme más. Sí, pero en fin. La uso para darle su Biblia a su amigo. Una cosa que es importante, hay que pedirle al Señor que nos permita aplicar la palabra en el tiempo correcto y de manera correcta, ¿no? Porque, pues sí es importante, ¿no? Porque aunque dice la Biblia que exhortes a tiempo y a destiempo, pero para encontrar el tiempo correcto y el destiempo correcto. Pero es que la palabra exhortar es para animar. Para animar, claro. Y la gente piensa que exhortar es para hablar, regañar, ¿no? Entonces, voy a exhortar ahorita. O sea, sí lleva una parte de corrección, pero no es para, ajá, te exhorto para que regañarte, sino te exhorto para que te animes y cambies y salgas adelante, ¿no? Así es. Y bueno, ¿dónde nos quedamos? En 1993. ¿Ahí? Sí. Una hemorroide. No era un hemorroide. A ver, la que está estudiando medicina, ¿verdad hemorragia. Que no era? Ya ustedes, yo no por favor, cansada. Jóvenes que están allá viendo y personas grandes, perdónenles que viene. Eso le pasa por ser maestra, así que piénsenlo bien. Sorry, perdón. En 1993, una hemorragia cerebral masiva tomó la vida de nuestro hijo Pablo. Ay, Dios mío. Ya, ponte serio porque es dramático. Tomó la vida de nuestro hijo Pablo. Observamos impotentes cómo la muerte le arrancaba los últimos minutos de sus 28 años sobre esta tierra. Ay, Dios mío, qué doloroso. El Espíritu Santo utilizó versículos memorizados para recordarnos el amor de nuestro Padre. Ay, no puedo pensar nada más terrible que eso. Y aquí hay varios versículos. Los vamos a leer juntos, ¿sí? Primero, Jeremías 31:3. Sale. ¿Listos?
Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué nos dice ese primer versículo? Que Dios es misericordioso con nosotros porque nos ama. Pero, ¿qué más? Por ¿Cuál eso es la palabra clave de ese versículo? Que te La prolonga. prolongar, extender. Hay varias palabras clave. Eterno, amor eterno, ¿sí? Y no de Rocío Dúrcal, ¿sí? Amor eterno, o sea, el Señor Yo nos lloro ama, cuando pienso en eso de los hijos. nos ama incondicionalmente desde el principio hasta el fin. ¿Y tú por qué lloras? Porque dijo hemorroide, perdón. No. Siempre que leo algo, que veo algo de que le pasa a sus hijos, Por eso, chamacos, no hagan sufrir a sus me padres. da mucho Manejen con cuidado, manejen con dolor. precaución, por favor. Ok, siguiente versículo. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63, 9. ¿Sí? Ya hemos dicho muchas veces que es redimir, ¿verdad? Es clemencia. ¿Cómo? Es clemencia. Clemencia es la hermana de Clemencio. No, clemencia es cuando pides misericordia, es una Cuando- forma de misericordia. Pido clemencia, como pides piedad, pides Ten piedad de mí, clemencia. ten clemencia de mí, ten misericordia de mí. Sí, pues son sinónimos, ¿no? Pero ya clemencia es cuando ya te están, imagínate que están golpeando, ya, clemencia, ¿no? Sí. Perdón y clemencia. Ok, después Hechos 13:5, todos. No te desampararé ni te dejaré. Qué versículo tan increíble, ¿no? Y a veces como que nos pasa así por desapercibido, ¿no? Cuando el Señor y la palabra, el Espíritu Santo han dicho esto, no te desampararé ni te dejaré, pues hay que creerlo. Sí, y eso es lo más importante de los versículos. Nuestras lágrimas, dice ahí el texto, se mezclaban con la esperanza y la paz. Como nuestro Hijo era creyente, sabemos que lo veremos nuevamente en la resurrección. Las escrituras memorizadas nos sostuvieron en esos días. Y pues sí, yo creo que no hay nada más doloroso en esta vida que perder un hijo, porque no es lo que Dios nos libre de esa experiencia, porque yo creo que pues no es lo natural, ¿no? Lo natural es que pues los hijos nos entierren a nosotros, no al revés. Cacho, Eu, pregunta. adelante, fuerte, No. ¿Para qué sirve? Este de Isaías de 3:9 ¿sí? es medio versículo nada más. Sí, es la segunda parte, ¿no? Ajá. Sí. Los puntitos anteriores significa que viene de un... Es una frase incompleta. Sí. Es una continuación. Y ¿Tienes el principio, Chuy, para completarlo? cuando hay tres puntitos antes de que empiece la frase, es que Antes hay el hay texto. parte de la frase. Y cuando hay tres puntitos después de la frase, es que continúa la frase. Porque el autor del escrito quiere destacar ese versículo. Solo quiere enfocarse. Solo quiere enfocarse En en esa esa parte. Exactamente. Ese es un versículo completo. Pues Pues no no importa. más, porque es su nomás. punto. Pero Sí. pues en Pero la ¿por su qué? opinión, es selected, pues. Completo. Tal vez. Alonso, ya. A ver, váyase al rincón, por favor, por terco. Alonso Piro, no. A ver, dinos pues, el versículo completo, Chuy. Fuerte. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Ok, después dice en su amor y en su clemencia los redimió. En su clemencia los redimió los trajo y los levantó Ujú. todos los días de la antigüedad. Ok, gracias. Pasos para memorizar eficazmente la escritura. Chicos que están allá en internet, ahí van los pasos para memorizar eficazmente las escrituras. Ahí está Marcelita. Vas. Marcela, ¿ahí anda Marcela? Ahí está Marcelita. Ah, pues un saludo, Marcelita. Dice, ¿cuál es? ¿Este? ¿Aquí? Sí, empiézale desde el principio, pasos para memorizar las escrituras. Ok, hoy y mañana compartiremos, bueno, hoy en la siguiente lección, compartiremos lo que es mi método de memorización de las escrituras, pero antes comprobemos nuestra disposición, ahí es donde viene lo bueno,
¿cuál es su disposición para memorizar las escrituras? Ok, sí, porque si dices es que soy burro, es que no entiendo, es que pues ya ahí estás predisponiéndote, ¿no? ¿Pero qué pasa si sí? Dice, Pues el Señor te ayudará. no hay nada imposible para Dios. Marque lo que se aplique a su caso. Ok, Lo intenté y abandoné. a ver, los que están allá en internet, ¿lo intentaron y se abandonaron? Ok, no le veo mucho valor. Ok, no le vemos mucho valor. No puedo hacerlo. Número 3, no puedo hacerlo. Número 4, A menudo memorizo versículos. No tengo tiempo. otro punto. Quiero aprender a hacerlo. Ok, Si alguna respuesta no fue positiva, está preparado para el paso 1. a ver, ¿alguien no lo vio con mucho valor? Yo creo que todos sabemos el valor de memorizar la escritura, ¿no? Ahí yo creo que no puedo hacerlo, ahí sí de repente podríamos alguien levantar la mano, pues es que no puedo hacerlo, por alguna razón. No se me queda, ¿no? No tengo tiempo, yo creo que todo el mundo tenemos tiempo. ¿Qué pasó, Chuyito? ¿Ibas a decir algo? No. Ok. Yo no puedo. ¿No puedes de plano? Cálmate. Nah, sí No, puedes. no puedo. Tienes muy buena memoria. No, bueno, no sé si sea lo mismo, pero yo puedo recordar, pero no memorizar. What? Pues es lo mismo. ¿Sabe qué es No, porque- el basis del versículo? Es como cuando estoy hablando algo. O sea, puedes recordar de qué se trata, pero no memorizar letra por letra. O sea, palabra por palabra. Sí, los números también. ¿Lo parafraseas? En la Sí, Chuy habla hoy. La versión de Chuy habla hoy. Bueno, el método que yo agarré para evangelizar a una persona cuando estoy hablando es, obviamente les digo que en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ujú, Y entonces explicarles, ya si me preguntan, no, pues, ¿y cómo que nacer? ¿O dónde dice eso? ujú, Obviamente, como decía Diana, pues la ayuda del teléfono, pues mira, aquí tal dice eso. ujú. ¿Te sabes alguna canción de memoria? Gloria a Dios. Yo no puedo. ¿Algún No puedo. teléfono de memoria? El de Iris. Ya me sé todos los teléfonos. Si puedes memorizar otras cosas, puedes memorizar la Biblia. Es cuestión de ejercicio. Es que irá. Ah, bueno, ahí está ya la disposición desde aquí, no puede. Mi mamá dice que tiene el mismo. Ya tienes de ahí, ya empezaste con no puedo. Pero es que, mira, Así les decimos a yo te nuestros voy a decir una alumnos. cosa, yo me lo Cuando puedo ya aprender empiezan con... ahorita, me lo puedo aprender ahorita y mañana repasarlo y al siguiente día repasarlo, pero con un día que ya no repase, Ujú. ya, se fue. Ok. Porque lo he intentado todo, de todas maneras. Ujú. Ella aquí Vamos a ver si aquí... Mira, es un método. la queja de Mona dice, soy muy floja. Pues ahí sí, ya que pues hacemos, ahí sí, Monita. ya, hay que levantarse. Ajá. Miren, Hay que agregarle ese punto. las mismas horas que agregarle dedicamos ese a punto. la Facebook, la dedicas a memorizar la mitad de ese tiempo. Ve en tu teléfono, hay una manera de medir cuántas horas ves TikTok o, no sé, cualquier aplicación que nos guste. Algunos nos gusta ver YouTube, por ejemplo. Uno ve videos de YouTube y luego a veces nosotros, Cacho y yo, estamos viendo bobadas de esas de las mejores caídas del no sé qué. Y nada más vemos eso de, y estamos riéndonos de bobadas. Ujú. Si tomamos tiempo de cuánto tiempo vemos esas bobadas y dedicamos mitad de eso a repasar un versículo, te apuesto que tu cabeza tarde o temprano va a agarrar. Pero bueno, vamos a Dice comprobar. Alma A lo Cecilia. mejor necesitas, a lo mejor tienes una learning disability A lo mejor, y nunca te lo detectaron también. Ajá. Bueno, dice Alma Cecilia esto. Mi memoria no da para grabarme los versículos, pero si buscas la palabra en la concordancia, nos lleva directo al libro donde se encuentra el tema que buscamos. O sea, sí, lo que decía pues, es parecido a lo que dice Diana. Pones ahí 2, 3 palabritas que te acuerdes del texto bíblico y ahí te va a sí, aparecer, eso sí lo hago. ¿no? Pero el chiste, Pero así de decir que dicen filipenses, tal. Ya está más difícil. no, Tienes pero toda pues la el razón. chiste es hacerlo. Miren, no nos hagamos. Nadie le ponemos el tiempo de hacerlo. Eso es correcto, sí. Ok. No nos sentamos a ver tal. A ver, lo voy a escribir sin verlo. A ver, voy a escribir 3 palabras. ¿Quién lo hace? Ya se enojó la maestra. 2022.
Pues no, es la realidad. Ujú. Entonces, a lo mejor hacemos la prueba. Es que ya si empezamos mentalmente Predispuestos. diciendo no puedo, entonces no estamos dispuestos a tratar un nuevo método. Por eso me Les podría preguntaba. preguntar cuál es su versículo favorito. Josué 1:9. A ver. ¿Qué dice? Fuerte. Yo te digo, Es dice, que yo ya voy a decir todo lo puedo. mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, no temas ni desmayes. Va. Dios va contigo. No. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Ajá. No temas ni desmayes. A ver, ¿qué otros? Y Jehová contigo sea contigo a donde quieras. O sea, O y, sea, no es, sí lo y no es- sabemos. Parafraseo. y no es una competencia, pero es para lo que dice este estudio, la clave de este estudio es que no hay La mejor, importancia de que memorizar no hay las mejor escrituras. tiempo invertido Que memorizar. que memorizar la palabra. O sea, el último esto que dijo aquí, dice 5 razones, no, donde dicen que estos versículos en algún momento nos van a salvar la vida. De alguna manera nos da el ejemplo de la vida de esta misionera Ujú. que fue encarcelada, que como en el momento que ella lo necesitó, Ahí estaba. ya tenía la palabra memorizada. Aunque no tenías de libro, ya Sí, yo recuerdo mucho cuando fuimos a Club 700, que la maquillista era qué una historia, chica sí. rusa. Y dice que ella cuando llegó a Estados Unidos y que vio por primera vez para ella una Biblia, fue así como, dice, yo lloré y la abracé, porque dice que por toda su niñez y juventud, ella vive en la Rusia comunista muy tajante, y que su Ujú. mamá, su papá no era creyente, era comunista de hueso colorado. Su mamá era creyente, así antiguamente ven que había la iglesia ortodoxa en la Rusia. Y entonces que su mamá sí le decía, no, sí hay un Dios, sí existe un Dios, sí existe Dios y tú puedes hablar con él, puedes rezarle a Dios y él te va a escuchar y tal. Eso fue lo que la mamá le enseñó. Y que entonces cuando la mamá cayó muy enferma y todo, que ya estaba en el hospital, algo pasó que pasó un tiempo en el hospital, una enfermera le dijo, tu mamá tiene razón, Dios existe, tal. Y en un papelito le dijo, ¿nunca has leído algo de la Biblia? Y le dijo, ya no sé qué es eso. Y en un papelito ella le escribió unos versículos, porque era prohibida la Biblia, estaba prohibida. Entonces ella, creo que la muchacha cayó enferma o su mamá, no sé, le escribió los versículos que la enfermera se sabía y se los dobló en un papelito. Y la muchacha dice que por todos esos años en Rusia, ella escondía ese papel abajo de su almohada. Y en las noches, cuando podía, ella lo leía y que le daba mucha paz y decía, esto es la palabra de Dios. Ella lo creyó, esto es la palabra de Dios. Dice, pero yo nunca tuve otra Biblia más que ese papelito que la enfermera me escribió. Ujú. Y cuando llegué a Estados Unidos, que una persona me regaló una Biblia, yo lloré. Y dice, y dice que la abrazó y dijo, esto, y que buscó esos versos que la enfermera le había escrito y que ahí los encontró. Y dijo, ahora sí tengo la Biblia, ahora sí tengo la palabra completa. Y Es una historia real. es una historia real, ella nos lo contó. Trabajaba en la televisión cristiana aquí en Virginia, en CBN. Christian Broadcasting. Entonces imagínense el poder de esa enfermera, el poder de el gran beneficio que ella que se memorizó esa Biblia y que se le escribió a esta chica, eso fue lo que convirtió a esa muchacha y que le dio soporte todos los años en el tiempo comunista. Y eso es así como que, wow, y nosotros que tenemos la Biblia aquí en todos 1000 versiones. los días, con toda libertad, que nadie nos las prohíbe, es algo que a veces perdemos el sentido de la importancia. Sí, ¿no? los gringos usan esa palabra que dice we take it for granted, como que lo tomamos así. A la ligera. Que ya por sentado, lo damos por sentado. Pues sí, la Biblia, pues. Hay muchas. Sí. Entonces, bueno. Ya. Ok. Marcela dice, qué pena uno no saberse los versículos. A mí me falta disciplina en eso. Pero pues es muy luchona, Marcelita. Noé, hola Noé, ¿cómo estás? Saludos, mi querido Noé, hasta Mérida, Yucatán. Oralia.
Sí, es verdad que hay que buscar el tiempo para aprenderlo. Ok, aquí, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué sigue? Ok, dice, entonces, paso número 1, comenzar con la actitud positiva. Ahí es donde. ¿La actitud qué? Positiva. Ok. Comienza con una actitud positiva. Algunos dicen, no puedo retener nada. ¿Quién será? A eso le respondo. En ese caso, borre Filipenses 4:13 de su Biblia. No funciona. Aun cuando el apóstol Pablo afirmó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo ha engañado a la gente haciéndoles pensar que no pueden memorizar las escrituras. Memorizamos números de teléfono, números telefónicos, las llaves de nuestro llavero, los jugadores de un equipo de fútbol, etc. Usted puede aprender a memorizar versículos que retendrá por el resto de su vida. Si solo aprende 2 versículos por semana, en un año conocerá más de 100. En 10 años conocerá más de 1000. Wow. Fíjense. Sí. Entonces ahí está el punto ese. Hay que empezar primero con una actitud positiva. Uh-huh. Porque el diablo nos ha engañado. Okay. Tú no puedes. Uh-huh. Aquí está un plan. Me comprometo a memorizar 2 versículos por semana. No puedo comprometerme, pero estaré atento a las indicaciones de Dios durante el estudio de esta semana. A o B. A o B, ahí tienen que marcar la 1. Me comprometo a memorizar. Monita, que estás por allá, comprométete a memorizar. Ahí está, y si por no, favor, arránquenle Marcelita, Filipenses. todos ellos, sí. Si usted se comprometió, lo ayudaré a memorizar Filipenses 4:13. Ok. Y Juan 16:24. Léalos en el margen. Mañana compartiremos los pasos. La siguiente vez, los pasos referentes a lo que funciona para mí. Ok, a ver, leamos. ¿Qué dice? Ese ya se lo sabemos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, ya no lo sabemos. Los que dicen que no pueden ya lo borraron. Filipenses 4:13. Luego Juan 16:24 dice así. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Ok, bueno. ¿Estos nos tenemos que aprender? Estos 2 están Lo fáciles. bueno que ya me sé uno. Así es, ya es la mitad de la tarea. Sí, y bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos dé memoria, ya los que la estamos perdiendo. Sí. Dice Rick Lima. Dice, yo creía que era un burro, que no podría nunca memorizar, pero era un pretexto. Hice tarjetas y repasé y ahora sigo siendo un burro. Pero ya sé los versículos. Pero ya le sé los versículos. Ahí está, o sea, sigue siendo burro, pero ya memorizó. Así es. Dice Mona que se compromete a memorizar 1 nada más. Está bien, Monita. Eso es bueno para evitar el Alzheimer, Monita. Pues. Imagínate las obras de teatro que se aprendía tu mamá y puras tragedias griegas que eran difíciles, Monita. Se aprendía todas, la señora Ofelia. Perdió la memoria, pero no se le olvidaron a usted. ¿Los versículos? No, salmos. ¿Ve que le digo que le enseñábamos salmos? Así cuando estaba ya malita, sí. Su sillita, repasaba ella solita. Ay, mi pastor. Dice Marcelili, mi mamá decía un versículo bíblico que el Espíritu Santo era su ayudador en un momento de angustia que ella tuvo hace años cuando estuvo secuestrada. Wow. Wow. Sí, pues en esos momentos difíciles es cuando... Ella dice que a ella ese versículo le ayudó en esa angustia. Wow. Que un día nos comparta. Que un día nos comparta, Yolanda, que cómo fue. Que yo me acuerdo fácil es el de Eclesiastés 3:8, que dice time to love, a time to hate, a time for war, a time for peace. Todo tiene su tiempo, sí, exactamente. ¡Qué bonito! En Chinglililis. Pero en español. Esa es una ventaja que tienen ustedes, chamacos, que son bilingües al 100. Tienen la forma de... No, préndaselos en inglés, en español, en ruso, como los dos, quiera. Los dos, ¿sí? En chino, para que no me entiendan. Sí, no, porque tampoco tú te entiendes. Bueno, pues vamos a terminar el día de hoy con una oración pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, la memoria. Que nos ayude. Sí. Yo conozco unas pastillas muy buenas para la memoria.
Nomás que luego les digo el nombre porque ahorita no. No, pero mira, por eso se hizo flojo. Y a veces un poco de azúcar explosivo. Eso por eso- Pastor Cacho. Sí, sí. Buena para la memoria. Ah, sí. ¿Qué Ok, pasó? ¿Qué ibas a no, decir? nada. ¿No? Ok. Pues Señor, te agradecemos en esta tarde por tu bondad, por tu amor, por permitirnos pues estar aquí, Señor, a pesar de las circunstancias. Ahorita que leíamos estas historias y cómo la gente pues tuvo esos problemas de ser encarcelado. Tu palabra estaba ahí presente. Te pedimos que tu palabra esté presente en cada momento, que necesitamos de ti. Está ahí el Espíritu Santo para consolarnos. Sabemos que el Espíritu Santo es el consolador en nuestras vidas y en estos momentos. Que poco a cada persona aquí, cada persona que esté allá del otro lado, entendiendo a esto. Que pequeño, como dice la palabra, una de las áreas es aprender a para estar a tiempo. Pedimos, Señor, y gracias por este día nuevamente. Que cualquier tarea que se les mande, díganos. Te van a mandar la tarea. Ya se lo mandé. También tú. Ahí están, Mónica. 4:7, pues perdón, 4:13 y Juan 3:16-24. Uh-huh. Para la semana próxima vamos a tener la sorpresa de que Bonita se va a... Que no nos escucha, dice Martín. ¿No nos escuchan? Es que tenía música de fondo. Bien fuertísima. Ya la bajé. Ok, ahí están la tarea puestas en el chat. Memorícenselas, Rick Lima, pero no hagas ese trampa. Se sabe todo. El Ya burro sé. dice que es burro. Bueno, chicos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana por la misma hora, por el mismo canal. Y ayer fue el cumpleaños de él y ya puede retirarse. ya me puedo retirar, Adiós, chicos, bendiciones.